Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Fuentes Naranjo, pero utilizo el nombre de Elena Fuenar para todo lo relacionado con el contexto del L. Hoy les voy a hablar de mi proyecto. Bueno, mi proyecto general se llama L para Todos, pero el proyecto del que les voy a hablar hoy es un segmento que se llama Historias de Niños del Mundo. Historias de Niños del Mundo son dos cuentos y dos propuestas pedagógicas. En general, yo he creado cuentos para fomentar la interculturalidad y enseñar y aprender idiomas, y propuestas pedagógicas que integran los contenidos A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia. Como les digo, nos vamos a centrar en la parte Historias de Niños del Mundo. Yo vivo en Toulouse, en Francia, y esta es la ventana desde la que les estoy hablando. Trabajo en dos colegios de primaria, dos universidades y el Instituto Cervantes de Toulouse. Bastante variado. Y voy a empezar como comenzaría cualquier clase de español, cantando y con ellos. Aquí pueden escucharlo. Días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, pues esta es la canción con la que empiezo todas mis clases. Este es un colegio en el que hago actividades extraescolares, pero tengo otro colegio en el que tenemos clase de 30 personas y en los dos pasa lo mismo. Algunas veces hay profesores que escuchan en estas clases y una vez me pidieron que después de 8 años si podía cambiar la canción, así creé una segunda canción que es buen día, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pero aunque a los niños les gusta mucho, siguen prefiriendo la primera canción, así que no la hemos cambiado y nos quedamos con ella y seguimos empezando con ella como empiezo hoy. Brevemente voy a explicarles cómo surgió el proyecto L para Todos. Antes del 2011 yo era profesora de primaria y de L para adultos. En el 2014 tuve el primer contacto en el L para niños y en el 2015, donde realmente comenzó esto, pues empecé en un cole con 45 minutos a la semana con cada clase. Y ahí fue cuando dije, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan en 45 minutos semanales? Lo tuve claro. Hablar sobre sí mismos de manera básica. Si se equivocan, no pasa nada. Que disfruten aprendiendo. Y establecer un primer contacto en sus viajes, ya que Toulouse está muy cerca de España y muchos pasan vacaciones en España. Además que todo fuera muy comunicativo. Así hice análisis de diferentes materiales y creé un cuaderno de trabajo propio. ¿Por qué yo decidí crear un proyecto diferente y un cuaderno de trabajo propio? Pues porque no se proporciona material desde el colegio, no se podía comprar material, se los tenía que proporcionar yo. Hay falta de recursos generales, internet, proyector para cualquier tipo de proyecto que exista virtual. El tiempo de clases, como digo, es 45 minutos y quería aprovecharlo al máximo. Y por la motivación por crear un proyecto benéfico. La segunda parte de cómo surgió el proyecto fue en un máster L que hice en la Universidad Camilo José Cela. Nos invitaron a crear un cuento interactivo. Y en ese momento a mí me pareció un poco difícil la tarea y pensé, ¿qué quiero enseñar que podría funcionar mejor con un cuento? Así surgió mi primer cuento, que es el maravilloso encuentro entre Papá Noel y los Reyes Magos, para explicar las semejanzas y diferencias entre la Navidad de un país y de otro, sobre todo el 25 de diciembre y el 6 de enero. En ese momento no lo publiqué y lo creé con una herramienta que les enseñaré al final que se llama Story Jumper. Y la tercera parte y la parte definitiva de cómo surgió es un voluntariado que hice en Benín después de ir a un evento muy bonito que se llama Magia por Benín, que por cierto es este fin de semana en Madrid, por si quieren pasarse por allí. Fui a este evento, conocí la posibilidad de ir a Benín, fui un voluntariado a Benín, todo esto en el año 2018, y a la vuelta pensé, ¿qué puedo hacer yo por esos niños y niñas? Que no sea simplemente vamos a mandarles dinero. Así se me ocurrió que podría crear un cuento que fomentara la interculturalidad. ¿Por qué? Porque empecé a pensar, uy, aquí los niños tienen la piel oscura, generalmente en Europa la tenemos clara. Aquí las personas llevan generalmente las cosas con la cabeza, en Europa las cosas con la mano. Mm, los animales típicos de aquí, jirafas, elefantes, los de allí, perros, gatos. Entonces pensé que era muy fácil crear un cuento en el que un niño se presentara y fuera preguntando al lector, hola, yo me llamo Ariel, ¿tú cómo te llamas? Estos son mis animales, ¿cuáles son los tuyos? O los de tu país, los de mi país. Así se iban viendo las semejanzas y diferencias entre los países, se fomentaba la interculturalidad y además integraría los contenidos del nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia. Me serviría perfecto para mis clases de nivel inicial. Asimismo, decidí crear una programación didáctica que explicaré después para hacer actividades complementarias a partir del libro. Los ilustradores, para mí era importante, los ilustradores del cuento que fueran del país, y el 50% de los beneficios se destinaría a proyectos educativos en Benín.
Así ya llevamos más de 2.000 euros destinados, así que parece que está surtiendo efecto. Aquí tienen un ejemplo de la propuesta pedagógica que hemos creado a partir del cuento de Benín y les voy a enseñar cómo quedaría incluido el cuento dentro de la propuesta. Vemos la imagen del cuento al principio. Esta es la primera página. Yo me llamo Ariel, tengo 7 años y me gusta bailar y jugar con mis amigos. En la segunda parte se pregunta, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Se trabaja el alfabeto, los números. Luego pasamos a la nacionalidad, los países. Y así como ven, todo siempre está muy integrado. Aquí les sigo mostrando algunas imágenes de esta propuesta. Se trabaja el alfabeto, es bastante básico, los países, los colores. Para trabajar los colores utilizamos también las banderas de los países de habla hispana y así vamos metiendo un poco de cultura hispana, los instrumentos de tu país, los instrumentos de mi país. También la descripción física y como hablábamos antes, las partes del cuerpo, a partir de que en Benín se llevan las cosas en la cabeza, los animales. Les voy a enseñar un ejemplo de cómo trabajan las alumnas en clase de manera muy autónoma. Esta es una parte de la propuesta del aspecto físico, la descripción física, y ahora veremos justo a la niña pensando, ella va, dice, vale, ¿cómo se decía esto? Ella misma da la vuelta a la hoja para continuar trabajando. Y en esta propuesta está integrada la propuesta también de este primer cuento del que les hablaba, el maravilloso encuentro entre Papá Noel y los 3 Reyes Magos. Otra vez vemos las imágenes dentro. Muy interesante es el final. Cuando esto se va viendo una página más o menos o 2 por día, se van haciendo actividades complementarias y dura todo un año escolar. Al final del año escolar les digo que Ariel, el niño de Benín, del que les he estado hablando, existe y es real. Como les digo, esto surgió a partir de un voluntariado y yo me inspiré en este niño para crear la propuesta. Si les enseño también una canción que los niños cantan, que cantaron en Benín, que es Madre Tierra de Chayanne, una canción comercial, que eso también les motiva mucho, y pueden ver a los niños cantando, cantar con ellos y descubrir dónde está Ariel. Les enseño un poquito del vídeo para que lo vean. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, Estaría Ariel en mira el de hacia amarillo. arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, pues así ya comienzan a motivarse y ver que realmente el trabajo no ha sido simplemente leer una historia ficticia, sino que esa historia podía ser real. Lo mismo también podemos ver a los niños de Benín cantando el Waka Waka. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza, mira, mira, Sangalegua. Esto es África. Porque esto es África y así nosotros tenemos también que reflexionar que nosotros estamos en Europa. Y al final yo les digo, bueno, ¿creen que ustedes son capaces de crear un cuento? Y en principio me dicen, no. Les digo, bueno, ¿han ido respondiendo a las preguntas de Ariel? Sí. ¿Sabrían escribir esas respuestas? Sí. Bueno, al final ese es el cuento como el de Ariel, ¿no? Ay, pues es verdad. Digo, bueno, y aparte, también me gustaría que me lo presentaran oralmente. Entonces, el trabajo final es escribir un cuento, que luego les mostraré cómo es el resultado, y presentarlo oralmente. Y les digo que también los niños de Benín se han preparado esa presentación. Y aquí la pueden ver. Me llamo Chantal y tengo 8 años. Soy beninés. Soy de un país que se llama Benín. Está en el oeste de África. Esta es la bandera de mi país. Tiene 3 Como colores. ven, siempre las imágenes que van viendo son imágenes del libro de historias de niños del mundo Ariel en Benín. En mi país hay muchos animales como leones, jirafas, elefantes, monos. En mi país llevamos las cosas con las cabezas. En Benín nos encanta cantar y bailar y tenemos instrumentos diferentes a España, como el djembe y el gota. Y sabes
¿Cuál es una de las características más importantes de nosotros los beninenses que siempre sonreímos? Somos personas alegres. ¿Y tú cómo sonríes? Bueno, pues así ellos ya se dan cuenta de que van a tener que hacer lo mismo. Y se sorprenderían de ver que el 100% de los alumnos del año pasado me hicieron el cuento. Los años anteriores un 80, un 90%, el año pasado todos los alumnos. Voy a explicar brevemente, esto sería la parte 2, Historia de Niños del Mundo 2, que se basa también en una niña de otro país del mundo, esta vez Paraguay, también porque yo fui a un voluntariado en Paraguay, conozco mucho sobre este país y quise crear un cuento basado en ello. Y avanzamos un poquito más. Si en la primera, Ariel, se decía mi nombre, aquí es mi nombre y mis apellidos. Si en la primera se hablaba solamente de países y nacionalidades, aquí se habla de dónde está y qué países están al lado de tu país. Y así con todo, se va avanzando un poquito. Ahora se habla de capitales y países y no solo países, las profesiones, las bebidas, además de la comida. En general es una ampliación de la propuesta 1, de los contenidos de la propuesta 1. También se habla de la rutina y ya pasamos hasta problemas en nuestro país. Esto equivaldría a un nivel A1 o A2, con temas de reflexión y mayor profundización. Y para la parte de Navidad hay un nuevo libro que es Papá Noel y los Reyes Magos se comen las uvas, que tratan de la tradición de las uvas, del 31 de diciembre. Y les enseño también un vídeo de cómo hacer una lectura resaltándolo con lo que queremos que los estudiantes se queden. Por ejemplo, yo quiero que se queden con la palabra uva. Les la repetimos. Quiero que se queden con que cada campanada dura 3 segundos y son 12. Ellos tienen que pensar 3 segundos y decirme el DIN. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo lo trabajamos. La metodología, siempre comenzamos con la misma canción, levantamos la mano y hacemos preguntas de lo aprendido ese día, hasta ese día, y esto es bastante importante porque así van revisando de cada vez y al final del curso saben todo lo anterior. Les respondo a la pregunta, les hago la misma pregunta o en el segundo año ya les cambio la pregunta, leemos una página del libro o dos que se corresponde con las actividades que vamos a hacer, explicamos las actividades, trabajamos, hacemos alguna canción o juego y una canción de despedida. Y aquí les voy a enseñar cómo quedaría el trabajo final, que son el resumen de los cuentos que han hecho estos niños, del 2022, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, habla de la rutina, aquí de con quién vive, y así esto es una mezcla de diferentes cuentos de ellos. Ahora les enseñaré un cuento más concreto de una niña, con la herramienta Story Jumper de las que le hablé antes, con la que yo empecé a crear los cuentos. Es una herramienta que funciona muy bien en clase, interactiva, y los niños pueden escribir su propio cuento. La utilicé durante el COVID, ya que las clases fueron en línea. La presentación, este es el cuento de Angelina. La presentación, nacionalidad e idioma. ¿Qué le gusta? Su familia, sus animales. La descripción física, sus comidas, los animales, su dormitorio. Lo que hace, sus asignaturas favoritas, los instrumentos y cómo es ella. Y muchas gracias por leer su historia. Así vemos el ejemplo de una historia cualquiera, pero todas las historias son parecidas. Esta es la historia de una niña que la ha hecho ella a mano, porque es como cada año. Y finalmente les voy a enseñar un ejemplo de una clase presencial, cómo preguntamos a los niños y cómo interactuamos con ellos. La historia de, ¿cómo se llama esta niña? Elba. Elba. ¿Cuántos años tiene Elba? 8 años. 8 años. ¿Y dónde vive Elba? En Paraguay. ¿Y dónde está Paraguay? ¿En qué continente? En América del Sur. En América del Sur. Libro. Cuaderno. Bolígrafo. El libro. La lápiz. Estuche. Botella. Mesa. Blanco. Gafas de sol. De sol. ¿De qué color es la bandera de Paraguay? Vemos que todo el rato les hacemos preguntas y todo el rato están levantando también la mano para contestarlas. Y bueno, para todo mi proyecto y para cualquier cosa que hago en mi profesión, me gusta basarme en 3 máximas. Sé el profesor que siempre quisiste tener, el sistema de educación en una imagen, se le atribuye a Einstein esta imagen, pero no está claro, por eso he preferido no ponerlo, pero lo importante es
saber que no debemos juzgar, porque un niño puede ser bueno en algo y fallar en otra cosa, pero seguramente hará muchas cosas que haga bien. Y finalmente, partir de las motivaciones del que aprende. Son las 3 máximas en las que me gusta regirme. Con esto les explico por qué creo que funciona mi proyecto, porque es un proyecto de evaluación continua, porque lo cambio tras cada puesta en práctica. Si algo que no funciona, lo vuelvo a hacer. De ahí la mejora y renovación constante. Tengo mucha motivación y ganas. Involucramos a los alumnos. Y voy a terminar como termino las clases con ellos, cantando. Se acabó la clase, matarilerile, se acabó la clase, matarilerileron, chimpón. Muchas gracias por su atención y bueno, si les ha gustado, pues pueden seguirme en L para Todos o visitar mi página web que es lparatodos.com. Gracias.